materia? Porque para ocupar después la pizarra, para que vayamos viendo lo que vamos haciendo. Sí, profe. Ya, la tienen abierta. Sí. Para que así cuando abramos la pizarra no se pierdan en lo que vamos haciendo también. No solamente lo que vayan viendo conmigo, sino que ustedes también la tengan abierta en sus computadores. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Voy a conectar la pizarra, a conectarla mientras. Ahí sí. Entonces hoy día vamos a ver, ¿cierto?, las variables aleatorias y las distribuciones de probabilidad. Entonces las variables aleatorias, ¿cierto?, cuando nosotros vimos en estadística descriptiva, ¿cierto?, se recuerdan que nosotros vimos los tipos de variable, pero nosotros ahí le colocábamos cuantitativa, discreta, cuantitativa, continua, ¿cierto? Y en las probabilidades nosotros calculábamos para tener, ¿cierto?, una frecuencia relativa cuando se estabilizaba, ¿cierto?, en un espacio muestral. Entonces ahí, ¿cierto?, llamábamos la probabilidad. Y cuando nosotros, ¿cierto?, en estadística, cuando queremos, ¿cierto?, en ejemplo, lanzar la moneda 3 veces y aparece un resultado en ese espacio muestral. Pero acá en las variables aleatorias, ¿cierto?, nos interesa el resultado numérico. Un ejemplo, si al lanzar la moneda, al entregarnos una instrucción mediante el experimento aleatorio, lo que nos interesaría ver sería el número de caras, ¿cierto?, al lanzar la moneda 3 veces. O si quisiésemos ver, ¿cierto?, el número de sellos al lanzar la moneda 3 veces. Entonces, el contexto de la variable aleatoria, ¿cierto?, se debe contar, ¿cierto?, debe estar, ¿cierto?, en una cantidad o en una medición. Entonces, por tanto, este número depende del resultado aleatorio del experimento, ¿ya? Entonces, solamente se asigna un punto a cada espacio en el espacio muestral, ¿ya? Entonces, por tanto, ese valor numérico que va asociado a cada punto en el espacio muestral es el valor que toma, ¿cierto?, nuestra variable aleatoria. Entonces, generalmente, cuando nosotros nombramos las variables, ¿cierto?, más para distinguir estas variables, se recuerdan que en la unidad 1 llamábamos con letras, le colocábamos, ¿cierto?, el peso, la llamábamos CX, ¿cierto? Otra variable, la estatura, la podíamos llamar Y. Entonces, generalmente las variables, ¿cierto?, aleatorias, acá nosotros, ¿cierto?, las podemos identificar con la letra. Entonces, al identificarla con una letra, ¿cierto?, que generalmente se usan las últimas del abecedario, entonces ahí nosotros podemos, ¿cierto?, después ver qué tipo de distribución tiene, ¿cierto?, si es variable aleatoria discreta o continua. Entonces, entre estos dos tipos de variables que nosotros tenemos, ¿cierto?, que son aleatorias. Entonces, en la unidad 1, cuando vimos cuantitativa discreta, ¿cierto?, vimos el recorrido que tiene. El recorrido que tenía la discreta, ¿cuál era? ¿Se recuerdan el recorrido que tenía la discreta? La variable cuantitativa discreta. Son valores finitos, ¿cierto? O sea, sabemos que tiene un término, ¿cierto? Son contables. La variable cuantitativa discreta. La variable aleatoria discreta, ¿cierto?, acá toma el mismo recorrido. O sea, sabemos que tiene un término finito. Sabemos que tiene un término finito, pero ¿por qué se llama aleatoria? ¿Por qué el término de aleatoriedad, chiquillos? Es porque nosotros a través de esta variable se va a encontrar, ¿cierto?, probabilidades asociadas a una función de distribución, ¿ya? Entonces, como se ve en la figura, ¿cierto?, en el gráfico, como se ve acá en el gráfico, lo que se anda buscando, ¿cierto?, acá es poder, ¿cierto?, representar mediante esa variable en forma aleatoria, mediante una función de distribución, ¿ya? Entonces, en el eje X, nosotros vamos a tener los valores que toma la variable y en el eje Y vamos a tener las probabilidades que ocurren en esa variable, ¿ya?
En la aleatoria continua, la variable aleatoria continua, al igual que en la variable cuantitativa continua, ¿cierto? Toma cualquier valor en un intervalo. O sea, son mediciones que están presentes en los reales, ¿ya? Entonces, por tanto, pueden tomar cualquier valor en un intervalo. Pero las probabilidades, ¿cierto? Como son mediciones, se deben basar ahora para calcular esas probabilidades, o también llamadas el área bajo la curva, se deben encontrar a través de una función de densidad. Entonces, a través de una función de densidad, nosotros encontramos ahora el área bajo la curva de esta variable, ¿cierto? Aleatoria continua. Es porque debemos encontrar ciertas probabilidades bajo una función de densidad. Por eso, ¿cierto? Es aleatoria. ¿Ya? Entonces, por tanto, vamos a ver primeramente las variables aleatorias discretas. Entonces, la variable aleatoria, ¿cierto? Es discreta, ya que se describe mediante una distribución de probabilidades. Entonces, ¿en qué consiste, chiquillos, esta distribución de probabilidades? Aparece una lista acá de posibles valores. Aparece la variable de interés, ¿cierto? Que la variable es aleatoria y discreta. Y el término finito, o sea, llega hasta acá. Llega hasta acá. Ese es el término finito, el último término que toma la variable aleatoria. Y bajo, ¿cierto? Esta cantidad, ¿cierto? Aparece una probabilidad de que ocurra esa cantidad. Entonces, ahí aparece cada probabilidad asociada al valor que toma la variable hasta K también, hasta el término K. Entonces, por tanto, vamos a completar, ¿cierto? Un ejemplo. Nos dice, a ver, para que me vayan entendiendo mejor. Dice, volvamos al experimento de lanzar la moneda 3 veces. Entonces, ahí nosotros tenemos un espacio muestral, chiquillos, de al lanzar la moneda 3 veces tenemos 8 posibles resultados, ¿cierto? Que cuando lo vimos en probabilidades, lo agrupamos en un espacio muestral. El espacio muestral almacenó estos 8 posibles resultados, que salga cara, 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 ¿cierto? Cara, cara, sello, 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 cara, sello, cara, sello, 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 cara, sello, cara, cara y sello, cara, sello. O sea, hay 8 posibles resultados que ¿cierto? Se almacenan en el espacio muestral a través de ese experimento aleatorio. Entonces, a través ahora de ese experimento y teniendo los resultados del espacio muestral, ¿cierto? Los 8 posibles resultados, nos preguntan sea X el número de caras. Entonces ahí, ¿cierto? Si nosotros vemos esta tabla que aparece acá arriba, lo que yo le estoy marcando, dice que el recorrido que toma es de X1 hasta XK. Entonces vemos que el número de caras es finito, ¿cierto? En ese espacio muestral, ¿cuánto sería el máximo de caras que nosotros vamos a tener? De tener ninguna cara hasta tener 3 caras. Eso es lo máximo que nosotros vamos a tener, ¿cierto? En ese espacio muestral, ¿ya? ¿Van comprendiendo? ¿Se va comprendiendo? ¿Hay alguna parte que se perdieron? Chiquillos, No, sí se entiende. ya, vamos completando la tabla. Entonces, ¿cómo sería al completar la tabla? Vamos completando la tabla, ¿cierto? Ahí nos dice que 0, 1, 2, 3. O sea que aquí tenemos que colocar, ¿cierto? X1. Tenemos que colocar X1. Vamos a rayar esta misma tabla. X1. La rayé en donde no correspondía. Ahí va a ir arriba, ¿cierto? X1. Aquí le vamos a colocar X1. X2. ¿Cierto? Aquí va a ir X2, X3 y X4. ¿Qué valor toma X1?
toma el valor 0. X1 toma el valor 0. ¿Qué valor toma X2? Toma el valor 1. ¿Qué valor toma X3? Toma el valor 2. ¿Qué valor toma X4? Toma el valor 3, que sería el último. Entonces, ¿cierto? Ahí nos dice que cuando existen en ese espacio muestral ninguna cara, ¿cuál sería la probabilidad en términos de fracción? Escribámosla en términos de fracción. Que no exista ninguna cara ahí. ¿Cuántos serían los números favorables, ¿cierto? De los posibles que existen. ¿Sería un octavo? Un octavo, ¿cierto? Sería solamente el que dice sello, 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 ¿cierto? Ahí ninguna cara. Ahí, el X2 dice que la probabilidad de que X sea igual a 1, o sea, la probabilidad, ¿cierto?, de que exista una cara en el espacio muestral. ¿Cuánto sería? De que exista una cara en el espacio muestral. Ahí me están escribiendo en el chat, parece. 3 de octavo, muy bien, Javiera, ¿cierto? Muy bien. Vamos a completar, muy bien. Acá 3 octavos. De que salgan dos caras en ese espacio muestral, ¿cuánto sería? De nuevo, 3 octavos. De nuevo 3 octavos, muy bien. Y que salga 3 caras, ¿cuánto sería? De que salgan 3 caras. Un octavo. Un octavo, ¿cierto? Y también me lo colocaron en el chat. Sí, muy bien también, Javier. Entonces, ¿cierto? Sería un octavo. ¿Qué ven ustedes en la tabla? ¿Qué? Si nosotros miramos esta tabla, ¿cierto? Las probabilidades. ¿Cuánto da la suma de esas probabilidades? ¿Cuánto da la suma de esas probabilidades? 1. 1, ¿cierto? Entonces la suma del recorrido, ¿cierto? De las probabilidades asociadas a la variable aleatoria, ¿cierto? Suma 1. Entonces eso indica, ¿cierto? Ello indica que la variable, ¿cierto? La variable tiene una distribución discreta legítima. Que la variable, ¿cierto? Tiene una distribución discreta legítima. ¿Por qué? Porque la suma, ¿cierto?, de esas probabilidades da 1. O sea, para que sea legítima debe dar exactamente 1, ¿cierto?, la suma de esas probabilidades. Entonces, cuando vamos a ver un ejemplo, dice, sea el número de libros, ¿cierto?, como una variable aleatoria, ¿cierto?, X, que representa el número de libros que llevan en la mochila los estudiantes de esta universidad. Entonces sabemos, ¿cierto?, logramos identificar que la variable correspondería a una variable aleatoria discreta, ¿cierto? Discreta. ¿Y por qué? Porque el número de libros, ¿cierto? El número de libros tiene un recorrido que es finito, ¿cierto, chiquillos? Entonces, por tanto, al ser un recorrido que es finito, ¿cierto? Nosotros sabemos que el número de libros está en entero, ¿cierto? Pertenece a los naturales. Entonces, por tanto, va a tener, ahí es representada esa variable mediante esa distribución de probabilidades que se ve acá. O sea, ¿qué representa esa distribución de probabilidades? Representa que la probabilidad que el alumno no tenga ningún libro en su mochila, ¿cierto?, es de 0,5. La probabilidad de que el alumno tenga un libro en su mochila es de 0,2. La probabilidad de que el alumno tenga 2 libros en su mochila es de 0,2
y la probabilidad de que el alumno tenga 3 libros en su mochila sería de 0,1. ¿Ya? Eso indica esa distribución de probabilidades. Entonces, la letra A nos dice describa la forma de la distribución. Entonces, al describir la forma de la distribución, ¿me están escribiendo acá? ¿Ustedes o no? Ah, no. De repente los alumnos no entienden que uno está en clase y se colocan a escribir. Ya, entonces vamos a ver ahí la función de distribución. Nos piden describir mediante un gráfico. Entonces el gráfico, ¿cierto?, tiene que ser de esta forma. El gráfico que yo les comentaba adelante. ¿Cómo va a ser representada entonces esta función de distribución? La forma para poder verla, ¿cierto? En el eje X van a estar los posibles valores que toma la variable y en el eje Y va a estar la probabilidad asociada a esa variable. Entonces la vamos a hacer, ¿cierto?, con barras, ¿cierto? La vamos a hacer con cada línea como barra en cada valor para que así, ¿cierto?, vayamos trabajándola. Entonces nos indica ahí, vamos a hacer aquí, para ir viendo los valores, vamos a hacer la gráfica acá mismo, ¿cierto? Vamos a hacer aquí la gráfica y nos indica acá, ¿cierto? Vamos a hacer el eje Y. Dice que es 0,5, ¿cierto? Vamos a ir de 0,1, 0,5 o 0,6 para que no sea tan justo. 0,5, 0,4, 0,3, 0,3, 0,2 y 0,1. Y acá colocamos, ¿cierto? Ahí van a estar las probabilidades. Acá van a estar las probabilidades. Y en el eje X, ¿cierto?, va a estar los valores que toma la variable. Entonces X1 es 0, ¿cierto? X2 es 1, X3 es 2 y X4 es 3. Entonces este es el valor X, ¿cierto?, que toma la variable, el recorrido en el eje X. Entonces, por tanto, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno no tenga ningún libro en su mochila? Es de 0,5. Es de 0,5. Tiramos la línea. De que tenga un libro en su mochila sería de 0,2, ¿cierto? De 0,2. De que tenga 2 libros en su mochila, ¿cierto? Sería de 0,2 también. De que tenga 3 libros en su mochila sería de 0,1, ¿cierto? Sería de 0,1. Entonces, por tanto, ahí al ver la forma, ¿qué forma tiene ese gráfico de líneas? ¿Qué forma tiene ese gráfico de líneas, chiquillos? La forma que tomaba la distribución cuando teníamos una variable, ¿qué forma toma la distribución para el número de libros? Simétrica, sesgada hacia la derecha, ¿cierto? Se inclina para valores grandes. Entonces, por tanto, muy bien, es sesgada hacia la derecha. Sesgada hacia la derecha. Entonces nos dicen ahí, la letra B, ¿qué proporción de estudiantes llevan 3 o menos libros? Entonces acá es lo mismo que nos dijeran cuál es la probabilidad de que el estudiante lleve 3 o menos libros en su mochila. Entonces ahí lo escribimos como la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. De que X sea menor o igual a 3. Y eso nos da exactamente que la distribución sea discreta, legítima, ¿cierto? Tomamos los valores del 3 y menos. ¿Y cuánto nos da entonces esa probabilidad? Nos da exactamente, ¿cierto?, el valor que tiene que dar para que sea una distribución discreta legítima.
La letra C dice, ¿qué proporción de estudiantes llevan más de 2 libros? Entonces ahí, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante lleve más de 2 libros en la mochila? Entonces le colocamos probabilidad, ¿cierto?, de que la variable sea mayor que 2. En la discreta, cuando tenemos en la discreta, ¿cierto?, mayor o menor, no toma el valor. Si es mayor, es 2 y más, ¿cierto? O sea, si es mayor, es más del 2, no toma el 2. Si es mayor o igual, sería del 2 arriba. Si es menor al valor, ¿cierto? Toma menos del valor. Pero si es menor o igual, toma del valor y menos del valor. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál sería entonces la probabilidad de que el estudiante lleve más de 2 libros en su mochila? ¿Cuál sería esa probabilidad, chiquillos? 0,1. Correcto, muy bien. Solamente cierta probabilidad que x sea igual a 3, entonces por tanto es 0,1. Por tanto, la probabilidad de que el estudiante lleve más de 2 libros en su mochila es 0,1. Se da respuesta, ¿cierto?, a lo que se va preguntando. La letra D dice, ¿qué proporción de estudiantes llevan entre 2,1 y 2,8 libros? ¿Qué dirían ustedes frente a ello? La probabilidad de que el estudiante lleve entre 2,1 y 2,8 libros. ¿Qué dirían frente a eso ustedes? Inmediatamente, ¿qué me dirían? ¿Podría ocurrir que el número de libros pueda tener 2,1 libros? Es discreta, Profe, ¿no ¿eh? existiría o sí existiría? ¿Se puede No eso? existe, no Ah, se ya. puede. Eso es nula. La probabilidad no puede ocurrir, es cero, ¿ya? No puede ocurrir esa probabilidad, ese evento no es seguro para nada, no ocurre ese evento, ¿cierto? Porque efectivamente el número de libros es un entero. Entonces, por tanto, la variable, como su nombre lo indica, discreta, es aleatoria discreta. Entonces, por tanto, ¿cierto? No podemos encontrar una probabilidad bajo un número decimal. Estas son mediciones que están en los reales, por tanto no la encontramos en la discreta. ¿Dónde la encontramos? En la continua, ahí sí la encontramos, ¿ya? Entonces acá sería 0. La letra E nos preguntan la probabilidad de que el número de libros se encuentre entre 1 y 2 libros. ¿Cuál sería de que el estudiante lleve entre 1 y 2 libros? ¿Cuál sería esa probabilidad de que el estudiante lleve entre 1 y 2 libros? ¿Cuánto sería? Toma el 1 y toma el 2, ¿cierto? Menor o igual. Entonces, por tanto, ¿cuánto sería? Si miramos acá el cuadrito, sería entre 1 y 2, sería 0,4. Sería 0,4. Sería la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2, ¿ya? De que esté entre 1, ¿cierto? Mayor, x es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Por tanto, es 0,4. ¿Ya? ¿Hasta ahí se va comprendiendo? ¿Hasta ahí, chiquillos? Sí, profe, sí se entiende. Ya, chiquillos. Entonces, seguimos bajando. Dice que la distribución de probabilidades de la variable aleatoria discreta, ¿cierto? Se denota de qué forma, como la fuimos definiendo, la probabilidad de que x sea igual al valor que toma la variable aleatoria.
ya, ese valor. Entonces, que asigna la probabilidad a cada valor posible de la variable aleatoria X, ¿ya? Entonces, así se va construyendo la distribución de probabilidades. Entonces, la distribución de probabilidades generalmente la dan. Nos dan la distribución de probabilidades. Solamente nosotros a través de esta distribución tenemos que ir encontrando las probabilidades asociadas, ¿ya? Entonces, dice también que los valores de estas probabilidades van a estar entre 0 y 1, ¿ya? Siempre va a vivir la probabilidad, el término probabilidad para todo X va a estar entre 0 y 1. No les va a dar tampoco acá una probabilidad negativa, ni les va a dar una probabilidad mayor que 1, ¿ya? Algún cálculo está mal si da mayor que 1 o da una probabilidad negativa, ¿ya? La suma de estas probabilidades para que sea una distribución discreta legítima tiene que ser igual a 1, la suma de la distribución, ¿cierto?, de probabilidades. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Otro ejemplo para que nos quede más clarito todavía del tamaño familiar. Dice, sea la variable X representada como el número de personas de hogares en el censo 2002. Entonces ahí aparece, ¿cierto?, la tabla de distribución de probabilidades de 1 hasta 7, ¿cierto? Hasta 7 personas en el hogar con su respectiva probabilidad. Entonces, nos dice ahí la pregunta, ¿cuánto debe ser la probabilidad de que el tamaño familiar sea de 7 personas para que esta sea una distribución de probabilidades discreta, legítima? ¿Cuánto tiene que sumar? ¿Cuánto tiene que ser esa probabilidad para que esta distribución sea discreta, legítima? ¿Cuánto debe ser la probabilidad de que X sea igual a 7? ¿Cuánto sería, chiquillos? Profe, no puede pasar a más de uno, ¿cierto? No puede pasar, no se puede exceder de 1. Entonces se tendrían que sumar todos los valores y restarlos en uno para que le den. Exacto, exacto, muy bien. ¿Cuánto te da? 0,05. Muy bien. Entonces, para que sea de 7 personas, tiene que ser, ¿cierto?, de 0,05. Perfecto. Entonces acá, ¿cierto?, es 0,05. Muy bien. Luego la letra B nos dicen, muestre gráficamente la distribución de probabilidades. Entonces acá, ¿cierto?, la vamos a mostrar gráficamente. Vamos a hacer el gráfico acá mismo para ir viendo los valores. Vamos viendo los valores, ¿cierto?, acá. Y dice que 0,23 es la probabilidad más alta. Entonces vamos a ir de 5 en 5, 0,25, 0,25, 0,20, vamos a ir de 0,05, 0,15, 0,10 y 0,05. Ahí en el eje X, ¿cierto?, van los valores de la variable. X1 es 1, X2 es 2, X3 es 3, X4 es 4, X5 es 5, X6 es 6 y X7 es 7. ¿Ya? Entonces esa es la variable, ahí están todos los valores que toma la variable aleatoria número de personas de hogares en el censo 2002. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que exista una persona en el hogar? ¿Cuánto sería? 0,11. 0,11. La probabilidad de que existan dos personas en el hogar sería 0,18. muy bien. 0,18 por acá. De que existan tres personas en el hogar, ¿cuánto sería? 0,22. 0,22, ¿cierto? Por acá, muy bien. De que existan 4 personas en el hogar, ¿cuánto sería? 0,23.
0,23, muy bien. Por acá. Las líneas me van quedando más muy chuecas. Ahí ustedes la hacen más derechita. Que existan 5 personas en el hogar, 0.14. 0,14, ¿cierto? Por acá. De que existan 6 personas en el hogar, 0.07. 0,07, por acá. Y de que existan 7 personas en el hogar, 0.05. 0,05, ¿cierto? Ahí. Entonces, por tanto, ahí nosotros, si miramos qué forma, ¿cierto? ¿Qué forma toma esta distribución? ¿Qué forma toma esa distribución? Tiene un leve sesgo, ¿cierto? Tiene un leve sesgo hacia la derecha. Tiene un leve sesgo hacia la derecha, ¿cierto? Se inclina para valores más grandes. Aquí voy a colocar la B. Esa es la B. La C. Vamos a responderla acá mismo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un hogar elegido al azar tenga un tamaño familiar de más de 5 personas? ¿Cuál es la probabilidad de que un hogar elegido al azar tenga un tamaño familiar de más de 5 personas? Entonces, ahí, ¿cómo tendríamos que escribirlo? La probabilidad de que X, ¿cierto?, sea mayor a 5. Eso tendríamos que escribirlo en términos de probabilidad, ¿cierto? De que el tamaño familiar, de que el número de personas no exceda a 5, ¿ya? O sea, no sea más de 5 personas. O sea, perdón, sea más de 5 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que el hogar elegido al azar tenga un tamaño familiar de más de 5 personas? 0,12, ¿o no? Muy bien, ¿cierto? Sería x es igual a 6 más x es igual a 7. Perfecto. Entonces sería 0,12. Muy bien. Por tanto, ahí dan respuesta. La probabilidad de que un hogar elegido al azar tenga un tamaño familiar de más de 5 personas es de 0,12. ¿Bien? La letra D dice, ¿cuál es la probabilidad de que un hogar elegido al azar tenga un tamaño familiar de no más de 2 personas? Entonces ahí, ¿cómo tendría que escribir esa probabilidad? La probabilidad de que X, ¿qué más? ¿Qué dirección tendría que tener esa pregunta? Menor o igual. Menor o igual. Muy bien, ¿cierto? Que no exceda, ¿cierto? No sea más de 2 personas. Entonces, menor o igual. Perfecto. ¿Cuánto sería eso? Tomaría valor del 2 hacia abajo. ¿Cuánto sería ello? La probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces, ¿cuánto sería? 29. 0,29. Muy bien. 0,29. Entonces, por tanto, la probabilidad de que un hogar elegido al azar tenga un tamaño familiar de no más de 2 personas es de 0,29. La letra E, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que X, cierto, de que el tamaño familiar esté entre 2 y 4 personas, pero no tomando el 2? Entonces ahí cuando no está tomando el 2, si ustedes se fijan, no está tomando el 2, entonces ahí es lo mismo que nosotros escribiéramos la probabilidad de 3 menor o igual que X menor o igual que 4. Nos está diciendo que X es mayor que 2. Entonces, por tanto, va a estar entre 3 y entre 4. Entonces, esa probabilidad, ¿cuánto nos da? 0,45. 0,45. ¿Ya? ¿Quedó claro el ejercicio, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Algo que se perdieron?
¿Seguimos avanzando o algo no les quedó claro del ejercicio? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Seguimos avanzando. Entonces, en las variables aleatorias discretas, ¿cierto? Si nosotros miramos una tabla, no todas las tablas, chiquillos, presentan un modelo discreto. Entonces, el modelo discreto sirve para describir la distribución, ¿ya? Puede servir para describir la distribución de una variable cualitativa, ¿ya? Pero no cualquier tabla representa, ¿cierto?, una variable aleatoria. Entonces, para que represente, para que sea aleatoria, ¿cierto?, debe tener, ¿cierto?, una cantidad finita. Entonces, por tanto, en esta parte, ¿cierto?, cuando nosotros representamos la suma de esta tabla, si nosotros miramos esta tabla, ¿cuánto nos da la suma de esas probabilidades? ¿Cuánto nos da la suma de esas probabilidades? ¿Escribieron en el chat? Ah, no. ¿Cuánto nos da la suma de esas probabilidades que nosotros miramos ahí en la tabla? 1,3 ¿o no, profe? Excede el Sí. 1, ¿cierto? Excede el 1. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Esto sería una distribución discreta legítima? La sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de la variable ya excede 1, ¿cierto? Esa frecuencia relativa, esa proporción, excede 1. Entonces, por tanto, no es, ¿cierto? No es una distribución, no representa, ¿cierto?, una distribución discreta legítima. No representa una distribución discreta legítima. ¿Ya? Entonces, si nosotros se recuerdan que en estadística descriptiva ustedes calcularon el promedio como medida de tendencia central y también ustedes calcularon la desviación estándar. Y a partir de la desviación estándar, ustedes primeramente, antes de calcular la desviación estándar, ustedes calcularon la varianza. ¿Se recuerdan en estadística descriptiva que tenía una fórmula la varianza, que el promedio tenía una fórmula? ¿Se recuerdan? Acá para la variable aleatoria discreta, para poder, ¿cierto?, representar el promedio, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, calcular ahora esta distribución de probabilidades, se representa a través de la esperanza de X, o también llamado el valor esperado de la variable aleatoria, ¿ya? Entonces, el valor esperado de la variable aleatoria, acá está elevado a 1, aquí está elevado a 1. Entonces, el valor esperado de la variable aleatoria cuando está elevado a un término, ¿cierto?, se llama en este caso, cuando está elevado a 1, ¿cierto?, se llama el primer momento. Cuando está elevado a 2, se llama el segundo momento. Cuando está elevado a 3, se llama el tercer momento. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la esperanza? La esperanza, el promedio o el valor esperado de la variable aleatoria se compone, ¿cierto? Primeramente identificamos el parámetro, ¿cierto?, como la media poblacional de la variable aleatoria. La representamos mediante este parámetro, el promedio de la variable aleatoria, mu, ¿cierto? Representamos el promedio poblacional mu, la letra griega mu, sub x, ¿ya? Entonces ahí, al escribir mu sub x, estamos diciendo que estamos calculando la esperanza de la variable aleatoria, o el promedio, o el valor esperado, o el primer momento, ¿ya? Entonces, al calcular el primer momento, ¿qué indica esa fórmula? Indica que es la sumatoria de i igual 1 hasta k, ¿cierto?, hasta el término finito que tiene mi recorrido de la distribución de probabilidades, de cada valor de x sub i que toma mi variable aleatoria, el recorrido, multiplicada por su probabilidad, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma calculamos ahora el
primer momento, el valor esperado o el promedio, que tienen el mismo, ¿cierto? La misma interpretación, ¿cierto? Pero tienen nombres diferentes, pero es lo mismo. La media, el valor esperado, la esperanza de la variable aleatoria o el primer momento. Y también, ¿cierto? Para calcular ahora la desviación estándar, chiquillos, necesitamos de la varianza. Entonces, para calcular la varianza de la variable aleatoria, ¿cómo la calculamos? Sería la esperanza del segundo, ¿cierto? La esperanza, lo que vamos a calcular acá es el segundo momento. La esperanza de la variable aleatoria al cuadrado, ¿ya? Y a ello le restamos, ¿cierto? Al segundo momento le restamos el promedio, el valor esperado. El primer momento, pero elevado a 2, ¿ya? Entonces, al calcular acá, ¿cierto? Al calcular acá el segundo momento, sería la fórmula, la sumatoria, ¿cierto? Acá está elevado a 1, por tanto es cada valor elevado a 1. Aquí está elevado a 1. Aquí, ¿cierto? El valor que toma va al cuadrado. La sumatoria de x sub y va al cuadrado por el término que toma la variable aleatoria o el segundo momento. Entonces, por tanto, eso se multiplica por la probabilidad asignada. La probabilidad va sin elevarse. Se mantiene. ¿Quién va elevada? El valor que toma mi variable aleatoria, ¿ya? Entonces, teniendo ello, le restamos el promedio. Entonces acá es mu sub x, ¿cierto? Ahí es mu sub x elevado a 2, que sería la esperanza, al cuadrado. Luego que tenemos la varianza, nosotros calculamos la desviación estándar. Y la desviación estándar, en la misma lógica, se calcula a través de la raíz cuadrada de la varianza. Entonces ahí tendríamos ahora nuestra desviación estándar de la variable aleatoria, ¿cierto? Discreta. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo de el número de caras al lanzar la moneda 3 veces. Entonces ahí, ¿cierto? ¿Ustedes reconocen esa distribución de probabilidades? ¿Reconocen esta distribución que es la que ustedes me ayudaron a componer al principio de la clase? ¿Se recuerdan? Esa distribución de probabilidades que nosotros la compusimos al inicio, a través de esa distribución, ¿cierto? Del número de caras al lanzar la moneda 3 veces, nos preguntan, calcule el promedio de caras al lanzar la moneda 3 veces. Entonces acá, ¿cierto? Lo que se realizó acá, ¿cierto? Es calcularon la esperanza, el promedio, entonces el promedio, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A la sumatoria, ¿cierto? De i igual 1 hasta ¿cuánto? De i igual 1 hasta ¿cuánto? ¿Cuánto sería el k? ¿Cuál sería el k acá? K es igual a ¿cuánto? ¿Hasta dónde iría la sumatoria? De 1 igual a ¿cuánto? 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? X es igual a 4. ¿De quién? De cada valor que toma la variable aleatoria x sub i, ¿cierto? De 1 hasta 4, multiplicada por la probabilidad asociada, ¿cierto? Entonces ahí, eso es lo que se hizo en esta fórmula. Entonces, ¿qué se multiplicó? Cada valor, ¿cierto? x1 por p1, 0 por 1 octavo, más 1 por 3 octavos, más 2 por 3 octavos y más 3 por 1 octavo. Entonces ahí al calcularlo, ¿cuánto nos dio el promedio de caras? El promedio de caras nos dio de 1,5 caras, ¿ya? Entonces, por tanto, en la interpretación, como el número de caras, ¿cierto? Es entero, es una variable, ¿cierto? Aleatoria discreta, en el resultado lo podemos mantener. No le quitamos, ¿cierto? Decimales, 1,5, lo mantenemos ahí en el resultado, en el cálculo del promedio. Pero en términos de interpretación, entonces nosotros decimos que el promedio del número de caras,
al lanzar la moneda 3 veces, al lanzar la moneda 3 veces, es de 1 a 2 caras, ¿ya? Es de 1 a 2 caras. ¿Cuándo se interpreta así? Cuando la variable es discreta, ¿cierto? Cuando es discreta. Como toma ciertos números enteros, entonces por tanto de esa forma hacemos la interpretación. Pero el resultado lo dejamos ahí, el cálculo, en 1,5 caras. ¿Se comprendió el promedio? ¿Se ha ido entendiendo el promedio? Vamos a hacer igual otro ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Hacemos al tiro otro con el promedio? ¿Les parece para entenderlo mejor? Antes de pasar a la varianza. Sí, profe. Ya, abramos la pizarra. Vamos a abrir la pizarra. Y vamos a hacer el promedio de otro ejemplo. Hagamos el promedio, calculemos el promedio del número de libros. El promedio del número de libros en las mochilas de los estudiantes. ¿Cómo calcularíamos entonces el promedio del número de libros en las mochilas de los estudiantes? Sería el valor esperado de la variable, ¿cierto? Es igual a la sumatoria de ¿quién? De i igual 1 hasta ¿cuánto? De i igual 1 hasta, ¿quién sería el k del número de libros? ¿Quién sería el k del número de libros en las mochilas de los estudiantes? Nos vamos acá al número de libros, ¿cierto? Era 4 parece, profe. Vamos a subir. Vamos a subir donde está el número de libros. Entonces nos dice que x1, ¿cierto? Es 0, x2, 3, x3, 2 y x4, 3, ¿cierto? El número de libros. Entonces, por tanto, vamos a... Ustedes me dictan, ustedes me van a dictar ahí x sub i, ¿cierto? X sub i por la probabilidad. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que tenemos que multiplicar cada valor. El primer valor, x1, sería 0 por la probabilidad 1, ¿cuánto sería? 0,5. 5. Muy bien. Más, ¿cierto? Más, otro paréntesis, x2 sería 1, ¿cierto? Multiplicado por 0,2. 0,2, muy bien. Más 2 multiplicado por 0,2 también. 0,2 también. Y más x4, que sería 3, multiplicado por 0,1. 0,1. Entonces, ¿cuál es el promedio del número de libros en la mochila de los estudiantes? En la calculadora colóquenle los paréntesis, porque si no, les va a arrojar, ¿cierto? Va a empezar a sumar en vez de multiplicar. Eso da 0, 0 por algo es 0. Entonces, por tanto, ¿cuánto les da ese valor que está acá? $0,9 me da mi profe. 0,9, muy bien. Muy bien. 0,9 libros, ¿cierto? 0,9 libros. Entonces, por tanto, la interpretación, ¿cierto? La interpretación que el promedio del número de libros, el promedio del número de libros, en las mochilas de los estudiantes,
en las mochilas de los estudiantes es de 0 a 1 libro, ¿ya? Eso es para efectos de interpretación. ¿Quedó más claro el promedio ahí con ese ejemplo? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a hacer el de la varianza. Nos vamos entonces a la diapo y vamos a ver la varianza del ejemplo, ¿cierto? Del ejemplo que estábamos viendo del número de caras. Después nos vamos a realizar la varianza de ese ejemplo del número de libros. Entonces, por tanto, la varianza del número de caras. ¿Qué es lo que ocurrió ahí en la varianza? ¿Cierto? Acá en la varianza del número de caras se calculó el segundo momento, ¿cierto? El segundo momento hasta acá. El cálculo del segundo momento fue hasta acá. Ahí. Eso fue la esperanza de x al cuadrado, que sería el segundo momento. Ese cálculo fue, ¿ya? Y a ello se le restó el promedio, ¿cierto? Este término corresponde al promedio al cuadrado que nos dio anteriormente, ¿ya? Entonces, por tanto, la esperanza de x al cuadrado, ¿qué es lo que nos decía la esperanza de x al cuadrado o el segundo momento? Nos dice que es la sumatoria de i igual 1 hasta acá, ¿cierto? Hasta acá, que en este caso sería 4, de la variable, ¿cierto? El valor que toma la variable, pero va al cuadrado, multiplicada por su probabilidad. O sea, acá la potencia va a ser la misma, ¿cierto? Que va a tener el valor de la variable. Entonces, si está al cuadrado, acá va a estar al cuadrado. Si está al cubo, aquí va a estar al cubo. ¿Ya? Entonces, por tanto, ese término, ¿cierto? Lo indica el momento. ¿En qué momento está? Entonces, por tanto, acá lo multiplicamos. Y eso es lo que se hizo acá. 0 al cuadrado por 1 octavo, más 1 al cuadrado por 3 octavos, más 2 al cuadrado por 3 octavos, más 3 al cuadrado por 1 octavo. ¿Ya? Y ahí tuvimos el segundo momento que nos dio 24 octavos, ¿cierto? 3 menos 2,25, que es el resultado del promedio, elevado a 2. Entonces ahí nos dio una varianza de 0,75, la varianza de la variable aleatoria. Pero nosotros no queremos la varianza, queremos interpretar la desviación estándar, ¿ya? Entonces, por tanto, la desviación estándar de la variable aleatoria, ¿cierto? Sería la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Entonces ahí nos daría 0,866 caras. Entonces, en forma de interpretación, ¿cierto? Para interpretar sería que la desviación estándar, ¿cierto? La desviación estándar del número de caras al lanzar la moneda 3 veces es de 0 a 1 cara, ¿ya? De 0 a 1 cara. Entonces, de esa forma, ¿cierto? También interpretamos la desviación estándar en términos de entero. El resultado lo mantenemos, ¿cierto? 0,866. Pero en la interpretación, ¿cierto? Cuando es entero, hay que aproximarlo entre los dos términos que aparece, ¿cierto? En el decimal, ¿ya? Entonces, vamos a calcular nosotros la varianza, o sea, la desviación estándar del número de libros. Del número de libros en las mochilas de los estudiantes. Entonces acá, ¿cierto? Vamos a irnos a la pizarrita. Vamos a... ¿Puedo pasar a otra lámina? ¿Anotaron el promedio del número de libros? Paso a la siguiente lámina. Chiquillos, ¿están por ahí? ¿Me dejaron sola? No, profe, pase nomás. ¿Paso? Ya. Paso a la siguiente lámina.
Paso a la siguiente lámina. Entonces, vamos a calcular la varianza. La varianza, acá. La varianza, entonces la varianza, ¿cierto?, del número de libros, la varianza de la variable aleatoria X sería igual a la esperanza, al segundo momento, ¿cierto?, esperanza de X al cuadrado, menos el promedio, al cuadrado, ¿ya? Entonces, por tanto, la esperanza de X al cuadrado, nosotros tenemos que es la esperanza, perdón, la sumatoria. Vamos a borrar. Ahí es la sumatoria de I igual 1 hasta 4, ¿cierto? Hasta 4 de X sub I al cuadrado multiplicada por su probabilidad, ¿ya? Y a ello le restamos el promedio, ¿cierto?, al cuadrado, y en este caso el promedio nos dio que era de 0,9 al cuadrado. Ese es el promedio que nos dio, ¿cierto?, el promedio del número de libros. Entonces, por tanto, acá, si lo elevamos al cuadrado, ¿cierto?, sería 0 al cuadrado multiplicada por 0,5 más 1 al cuadrado multiplicado por 0,2 más x3, que sería 2 al cuadrado multiplicada por 0,2 y más x4, que sería 3 al cuadrado multiplicado por 0,1. Y a ello no se les olvide nunca restarle, ¿cierto?, el 0,9 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da la varianza? ¿A qué valor de varianza llegamos? Calcúlenlo. La varianza. La varianza. La varianza. ¿Cuánto nos da la varianza, chiquillos? Siempre consideren los paréntesis. La potencia la pueden ir colocando al tiro el resultado, no es necesario que la eleven, sino que ahí sería 1, ahí sería 4, después sería 9 por 0,1. El 0 se nos va. 0 por algo es 0. ¿Cuánto nos da la varianza, chiquillos? Profe, a mí me da Sí. 1,09. No sé si me habré equivocado. No, está correcto. Muy bien. Está correcto. 1,09 es la varianza. Por tanto, ¿cuánto sería la desviación estándar? La desviación estándar de la variable aleatoria X sería la raíz cuadrada de 1,09. Entonces, ¿cuánto sería entonces la desviación estándar del número de libros?
la raíz cuadrada de 1,09 1,044. 1,044. Muy bien. Entonces, por tanto, la desviación estándar, ¿cierto? Por tanto, la desviación estándar del número de libros, por tanto, la desviación estándar del número de libros en las mochilas de los estudiantes, el número de libros en las mochilas de los estudiantes es de 1 a 2 libros. Es de 1 a 2 libros. ¿Ya? Entonces ahí la interpretación quedó al ladito izquierdo. Para que la tengan ahí todo en una sola lámina. ¿Se comprendió ahora entonces mejor la varianza con el ejemplo que vimos? Sí, profe. Ya. Entonces continuamos. Vamos a continuar. Nos vamos a la materia. Entonces ustedes desarrollan después el último que queda. Después calculen ustedes el promedio y la desviación estándar del tamaño familiar. Ya, entonces ustedes después, cuando se queden trabajando solitos, después de las 5:20, ustedes calculan, ¿cierto?, los que nos van quedando ahí en stand-by. Vamos a ver los modelos probabilísticos discretos, ¿ya? Entre ellos vamos a ver el modelo Bernoulli, el binomial y el Poisson. Entonces, el modelo Bernoulli parte de un experimento aleatorio con solo 2 posibles resultados, que se califica como éxito, fracaso, ¿ya? Entonces, por tanto, se define la variable aleatoria X, ¿ya? X se define una variable aleatoria que tiene distribución Bernoulli, se considera 1 si corresponde a éxito, 0 si corresponde a fracaso, ¿ya? Entonces dice que sea P la probabilidad de éxito, ¿ya? Entonces, por tanto, el experimento se llama ensayo de Bernoulli. Y la variable aleatoria se dice que sigue una distribución Bernoulli de parámetro P, ¿cierto? Y se escribe, ¿cierto?, con la fórmula X, y aparece un símbolo. Este símbolo indica que se distribuye o tiene distribución. Cuando ustedes lean, ¿cierto?, en los libros aparece se distribuye o tiene distribución. Y ahí Bernoulli, la Bernoulli la abrevian como ver, entre paréntesis va el parámetro que acompaña la Bernoulli. Y este parámetro es la probabilidad de éxito, ¿ya? Entonces, por tanto, en este modelo Bernoulli, un ejemplo, tirar una moneda al aire. Se representa como 1, ¿cierto?, éxito si sale cara, y 0 si sale sello. Entonces, ¿cierto?, eso correspondería a un ensayo Bernoulli, y la variable sigue esta distribución Bernoulli, pero ahora con el parámetro un medio, ¿cierto? Uno de 2 posibles resultados que hubiesen ocurrido. Otro ejemplo, dice, una línea aérea estima que los pasajeros que compran un billete para un vuelo tienen una probabilidad igual a 0,05 de no presentarse al embarque de dicho vuelo. Entonces se define como Y, sería la variable, ¿cierto?, que tomaría el valor 1, éxito, si el pasajero se presenta, y 0 si no lo hace, o sea, como el fracaso. Entonces, se dice entonces, ¿cierto?, que Y, ¿cierto?, que esa variable sigue una distribución Bernoulli con parámetro 0,95. ¿Y por qué sería 0,95?
por el éxito, ¿cierto? Porque dice que el fracaso corresponde a 0,05. O sea, la probabilidad de no presentarse. Y el éxito es que el pasajero se presenta. Entonces, por tanto, X sigue una distribución Bernoulli con parámetro 0,95, ¿cierto? Lo que nos falta para completar A1. Entonces, entre las propiedades que tiene el modelo Bernoulli es que en la función de probabilidad, ¿cierto? Cuando la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿cierto? O sea, una probabilidad que no... El fracaso es considerado como 1 menos P, el fracaso, y el éxito, ¿cierto? Es considerado como pi. Entonces, por tanto, la probabilidad de éxito como P, la probabilidad de fracaso como 1 menos P, el complemento, ¿ya? Entonces, por tanto, en las propiedades que tiene la Bernoulli es que la esperanza de la variable que sigue una distribución Bernoulli va a ser igual al parámetro, a la probabilidad de éxito. Esa va a ser la esperanza, ¿ya? Y la varianza va a ser la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Esa va a ser la varianza, ¿ya? En la demostración no se las voy a pedir. Ahí está demostrado cómo se llegó a la varianza y la esperanza. Y la desviación estándar, ¿cierto? Es la raíz cuadrada. Solamente les voy a, ¿cierto? Que interesa cómo está compuesta la varianza, qué parámetros la componen, ¿cierto? Y también la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, ¿ya? Entonces, por tanto, a partir de la Bernoulli nace la distribución binomial, ¿ya? La binomial es un ensayo Bernoulli de parámetro P que se repite n veces de manera independiente, ¿ya? Entonces, por tanto, la variable número de éxitos obtenidos sigue una distribución binomial, ahora de parámetros n y p. O sea, vamos a tener, ¿cierto?, las n veces de que se repiten de manera independiente, ¿cierto?, el número de ensayos. Entonces, por tanto, la p va a ser la probabilidad de éxito. Entonces va a tener acá dos parámetros compuestos en la binomial. Entonces la distribución binomial, ¿cierto?, con parámetros n y p, para poder encontrar una probabilidad exacta, ¿cierto?, nosotros decimos que la probabilidad de x es igual, ¿cierto?, al valor que toma, al valor exacto, ¿cierto?, que toma la distribución binomial. ¿Y cómo se compone entonces la fórmula de la distribución binomial? Para poder encontrar ese valor exacto es n es a x, ¿ya? Esa es una combinatoria, n es a x, por la probabilidad de éxito elevado al valor que toma la variable, multiplicada por el fracaso, por 1 menos p, elevada a el número de ensayos que vamos a tener, menos, ¿cierto?, el valor que toma nuestra variable exacta acá. Entonces, por tanto, en la calculadora científica, ustedes tienen calculadora científica, chiquillos, esa calculadora científica más básica, no esa gigante, no, sino que la científica más básica. ¿Tienen una calculadora? Sí, profe. Aparece la combinatoria ahí como NCR. Aparece en letras de color amarillo, me parece. ¿La logran encontrar? ¿Es NPR, profe? No, esa es la permutación. La Ah, combinatoria sí, es la que... aparece en blanco. En blanco. Sí, en letra en blanco, sí, que no me acordaba, que yo no tengo, no, yo me recuerdo que ahí estaba, no me acuerdo qué color era, si era amarillo o blanco el color de la combinatoria, pero está arriba de la permutación. Entonces ahí cuando ustedes la escriben, le colocan el término mayor, que sería n, y le aprietan el shift
y le colocan en la combinatoria, les va a aparecer una C, como que la C está pintada de color negrito, así como que está bien marcada, NC, entonces le aparece el valor 8 es a 3. 8 combinatoria con 3, entonces ahí le colocan 8, apretan combinatoria 3 y le aparece inmediatamente el valor, que el valor viene dado por el que está aquí abajo, que es más largo de calcular. La combinatoria, ¿cierto? Se desarrolla como n factorial sobre x factorial multiplicado por n menos x factorial. Ahí después se divide y van a llegar al mismo valor que toma la calculadora científica al escribirla directo. ¿Le funcionó? Cualquier valor, pueden probar con cualquier valor. 8 es a 3, 6 es a 3, 6 es a 2, por decirle números al azar. Por decirle números al azar. Cualquier valor ahí ustedes le pueden tomar. ¿Les dio la calculadora? ¿Le funcionó la combinatoria de la calculadora? Sí, a mí sí por Ya, lo menos. ya. Entonces, notacionalmente, chiquillos, la distribución binomial, ¿cómo se escribe? ¿Cierto? Notacionalmente una variable que sigue una distribución binomial. Entonces nosotros decimos que X, ¿cierto? Se distribuye B. Entonces en algunos libros aparece bin, en otros aparece B, en otros BN. Entonces eso indica binomial, ¿cierto? De parámetros N y P, o sea, el número de ensayos que vamos a tener, que se repiten de manera independiente, y la P, que sería la probabilidad de éxito. Entonces, por tanto, ¿cierto? Vamos a seguir con el ejemplo antes de hacer el break. Vamos a ver este ejemplo de la distribución binomial y nos dice que la línea aérea del ejemplo anterior ha vendido 80 billetes para un vuelo. Dice, la probabilidad de que un pasajero no se presente al embarque es de 0,05. Mantenemos el mismo fracaso, ¿cierto? Mantenemos 1 menos P, que sería de 0,05. Nos dicen que X es el número de pasajeros que se presentan. Esa es la variable. Entonces, suponiendo independencia, ¿cierto? Decimos que la variable aleatoria X se distribuye binomial, ¿cierto? Con N igual a 80, el parámetro 80, y P, que sería la probabilidad de éxito, de 0,95. Entonces nos preguntan ahí la probabilidad, ¿cuál sería la probabilidad de que los 80 pasajeros se presenten? Entonces acá, ¿cierto? La fórmula N, eso es N, este es X, ¿cierto? Este es P, la probabilidad de éxito, ¿cierto? Elevado a X, al valor que toma X, por 1 menos P, ¿cierto? 1 menos P, 1 menos P, elevado a n menos x. Eso es lo que está, ¿cierto?, en la fórmula ahí. Entonces, por tanto, 80, el número, ¿cierto?, de pasajeros el número de billetes que se han vendido, ¿cierto? 80 es el número de pasajeros que se presentan. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que 80 pasajeros se presenten? Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 80. Entonces, x, el valor que toma la variable, 80. Por la probabilidad de éxito, que sería de 0,95 elevado a x, ¿cierto? El valor que toma la variable aleatoria, multiplicada por 0,05, que sería el fracaso, ¿cierto? Que sería lo mismo 1 menos 0,95, sería 0,05 elevado a 80 menos 80, ¿cierto? Entonces ahí llegamos a la probabilidad, cuando ustedes pinchan en la calculadora, ¿cierto? 80 menos 80 es 0. Una potencia elevado a 0 les va a dar 1. Entonces, por tanto, ahí van a llegar a la probabilidad de que de que 80 pasajeros se presenten, ¿cierto? Es de 0,0165. O sea, es casi nula, ¿cierto? La probabilidad de que probablemente eso no ocurra, ¿cierto? Es baja la probabilidad de que 80 pasajeros se presenten al vuelo. ¿Ya? Entonces,
Entre las propiedades que tiene la binomial, chiquillos, es que la esperanza de X, la esperanza de la variable que sigue una distribución binomial, la esperanza es el número de ensayos obtenidos multiplicados por la probabilidad de éxito, n por p. Esa es la esperanza o el promedio de una variable que sigue una distribución binomial. La varianza de una variable que sigue una distribución binomial es n por p, ¿cierto? El número de ensayos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, ¿ya? Entonces, acá tenemos la desviación estándar de la variable que sigue una distribución binomial, que sería la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Entonces ahí, cuando la variable sigue una distribución binomial, ¿cierto? Y se les pregunte por cuál será la desviación estándar de esta variable, ¿cierto? Y ya se va a saber que tiene un comportamiento, sigue una distribución binomial. Entonces, de esta forma, ¿cierto? Nosotros calculamos la desviación estándar, ¿ya? Entonces, vamos a ir, antes de irnos a la Poisson, vamos a hacer un break, ¿cierto, chiquillos? A las 4:20 regresamos entonces para poder continuar. Descansen, tomen aire mientras yo voy a dejar, ¿cierto?, el micrófono apagado. No me voy a salir, sino que voy a, para que nos, así la grabación siga, voy a apagar el micrófono así para no interrumpir. A las 4:20 nos vemos. Ahí nos vemos nuevamente, chiquillos. No se vayan.
Hola chiquillos, volví. ¿Están por ahí? ¿O se me fueron mis chiquillos de pedagogía? Estaba acá, profe. Ya. Descansaron, fueron, tomaron un cafecito, se pararon, se estiraron. ¿Lo han pensado? ¿Han analizado lo que les propuse? No me, Profe, no me den respuesta por acá, díganme. No, por acá no. O lo que vamos a hacer, voy a detenerla y me voy a salir para conversar un ratito. Voy a detenerla y voy a salirme y voy a volver a entrar. No se me vayan. Voy a salirme para que esto quede